El amor de Dios es tan grande, tan infinito como Él mismo, que en la medida en que se derrama en nuestro corazón, nosotros vamos teniendo una calidad de amor todavía mayor. Y entonces este amor va a empezar a tener las cualidades de Dios. Vamos a empezar a experimentar cómo Dios me ama a mí. Hermanos, de nuevo les doy con mucho gusto la bienvenida a nuestra aula virtual de evangelización activa. Continuamos con nuestra primera enseñanza principal de Jesús, el amor. En nuestra sesión de hoy, el Padre Ernesto nos ilustrará sobre los diferentes grados de amor que existen y cómo llevarlos a la práctica, así como también nos indicará las diferentes manifestaciones que ese amor produce. Quédate con nosotros y acompáñanos en esta enseñanza. ¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos nuevamente a nuestro curso de evangelización fundamental. Habíamos dejado nuestra reflexión viendo cómo Jesús no solamente había venido para traernos vida y traérnosla en abundancia, sino que también ha venido para que nosotros conociéramos las enseñanzas que Dios ha querido que nosotros vivamos para poder ser plenamente felices en nuestra relación con Él y en nuestra relación con nuestros demás hermanos. Iniciamos en nuestro capítulo anterior hablando del amor y vimos cómo Dios nos ama con un amor de Padre, con un amor perfecto, con un amor pleno. Ese amor se desarrolla dentro de nosotros y estamos ahora nosotros llamados también a compartir este amor con los demás. Pero, ¿será que este amor tiene la misma intensidad en todos? ¿Será que nosotros amamos como Dios nos ama? ¿Qué podríamos nosotros decir sobre esta capacidad que tenemos nosotros los hombres de amar gracias a que Dios nos ha dado este don maravilloso de su amor? Y por eso hoy quisiera comentar contigo, quisiera que hoy revisáramos un poco este tema de la intensidad en el amor, porque es importante en nuestra vida y en nuestra relación con los demás. Podríamos decir que la intensidad en el amor se define por la cantidad, o más que por la cantidad, por la intensidad en nuestra relación con Dios. Decíamos la semana pasada que cuando nosotros ponemos en contacto una olla con el fuego, iremos viendo cómo poco a poco ese contacto con el fuego irá calentando la olla a tal punto en que pues será prácticamente imposible tocarla. Le ha ido comunicando cada vez más calor. Lo mismo ocurre con nosotros. En la medida en que el hombre va llevando una relación más profunda, más intensa con Dios nuestro Señor, en esa medida nosotros vamos teniendo una capacidad mayor de amar. Si recuerdas, habíamos visto cómo en el capítulo 5 de la carta a los Romanos, en el verso 5, Dios nos instruía a través del apóstol Pablo cómo Él ha derramado su amor en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, en la medida en que nosotros vamos teniendo un contacto más estrecho, más profundo con Él, pues obviamente que se va encendiendo, se va calentando nuestro corazón y entonces nosotros podemos ir amando cada día más y más hasta llegar a tener un amor
muy parecido al que Dios derrama en nuestros corazones. Y quisiera ilustrarte esto que hoy voy a tratar contigo, pensando en la relación que existe entre un hombre y una mujer, porque se me hace un ejemplo, digamos, plástico, que nos permitirá entender un poquito más qué es esta intensidad en nuestro amor y cómo tiene que desarrollarse. La primera manifestación de este amor, podríamos decir que es una manifestación muy débil, casi es el límite, podríamos decir, entre el egoísmo, que es lo contrario al amor, que es el enemigo principal del amor, y el camino del amor que Dios nos ha trazado hasta llegar a amar como Él mismo nos ama. Y la primera forma o la primera manifestación de este amor es amar al otro como a sí mismo. Así como nos amamos nosotros, así debemos de amar a los demás. Si tienes ahí tu Biblia a la mano, te invito a que vayamos a revisar el texto del Evangelio de Mateo en el capítulo 7, en el verso 12. Así que en todo ustedes traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resume la ley y los profetas. Traten a los demás como a ustedes les gustaría ser tratados. Y no es cierto que cuando conocemos a alguien, especialmente decíamos, pensemos en esta relación de amor que buscaríamos llegar a completar en plenitud con una pareja, que es el elemento quizás más plástico con el cual nosotros pudiéramos ejemplificarlo. Podríamos empezar diciendo que cuando nosotros conocemos a una chica, pues hay una cierta afección, nos gusta, nos atrae. Sin embargo, pues simplemente hay una correspondencia de amores, hay un tratarse bien. Y entonces, pues yo empiezo, no sé, llevándole una cartita, ella me regala quizás una flor o me obsequia un pastelito, en fin, empezamos a conquistarnos, si lo podemos decir de esta forma, empezamos a establecer una relación de una forma en que nuestro amor es simplemente recíproco. Yo te doy, tú me das, vamos empezando a generar una especie, digamos, de compromiso. Jesús dirá en este texto que hemos escuchado, trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. No le hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Y entonces, bueno, pues el chico, por ejemplo, pues trata de llegar temprano, no le gustaría que la chica le hiciera esperar, entonces él trata de llegar temprano y la chica trata de responder estando lista en su momento, y así podemos ir viendo que se empieza a establecer una relación de tipo recíproco. Y por eso le llamamos a esta primera manifestación del amor, a este primer nivel del amor, le llamamos el amor recíproco. Si nosotros esto lo llevamos a nuestra relación con Dios, pues tendríamos que ver que así también empezamos por cosas muy sencillas. En la medida en que nuestro amor se va calentando con la relación con Dios, entonces podemos dar un paso más adelante y veremos que cuando nosotros tenemos una relación más plena y más perfecta con Dios, nuestro amor crece. En la medida en que vamos nosotros teniendo una relación más seria con Dios nuestro Señor, ese amor de Dios en nosotros empieza a desarrollar una forma nueva de amar. Y esta forma nueva de amar es lo que nosotros diríamos, bueno, ahora esta manifestación debe de ser así como Dios me pide que yo lo ame a Él. Esta manifestación no nos sale naturalmente. Necesitamos del amor de Dios. Pero en la medida en que nosotros vamos ascendiendo en nuestra relación con Dios, así Dios empieza a derramar su amor en una forma más abundante en nuestro corazón y ahora vamos a empezar a manifestar nuestro amor de una manera diferente. Amar a los demás como amo yo a Dios. ¿Y cómo nos indica la Sagrada Escritura que deberíamos de amar a Dios? Bueno, pues vamos nuevamente a nuestra Biblia. En el capítulo 22, del verso 37 del Evangelio de Mateo, encontramos lo siguiente.
dice Jesús: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser. Es decir, ya es un amor que va más allá. Es un amor que empieza a desarrollar en nosotros capacidades que a veces no conocíamos que teníamos. Amar al otro así, pensando en él, teniendo una relación que ya no solamente va desde este aspecto físico, como lo veíamos en esta primera manifestación del amor, sino que ahora, por ejemplo, el chico o la chica, pues empiezan a pensar todo el día en él. ¿Y qué estará haciendo? Y entonces empiezas ya desde la mañana a preparar la relación con esta persona. Empieza esta persona a habitar en tu corazón y empiezas a sentir algo por esta persona, algo que tú no puedes todavía identificar. Empiezas a conocer de una manera maravillosa el misterio del amor. Y entonces tu mente, tu corazón empiezan a funcionar en una manera sincronizada, maravillosa. Cuando tú piensas en esta persona, tu corazón empieza a sentir algo misterioso. Y empieza uno a decir en esta relación: me estoy enamorando de esta persona. Mi mente, mi corazón empiezan a estar unidos. Ya no solamente mi mente, que estaba mucho en relación con mis sentidos, como en la primera manifestación del amor, en donde pues me daba mucho gusto verla, hablo como varón, ¿verdad? Verla bonita, verla arreglada, que olía bonito, que me daba el regalito. Cuestiones simplemente sensoriales, atrayentes, atractivas. Pero mi corazón permanecía todavía unido a otro tipo de experiencias. En la medida en que el amor se va desarrollando en nuestros corazones, entonces nuestra mente empieza a conectar con el corazón. Y entonces empezamos a sentir y empezamos a tener una manifestación diferente en nosotros. Por eso cuando Jesús nos habla de cómo debemos de amar nosotros a Dios, nos dice que tiene que ser con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Es algo que ya involucra toda nuestra persona y que nos empieza a enganchar. Continuamente pienso en ella, continuamente pienso en Él. Los grandes enamorados de Dios solamente piensan en Él. Su mente, su corazón está completamente unido a este gran amor que empieza a desarrollarse en su corazón y que es producto de un misterio maravilloso por la inhabitación del Espíritu Santo en nuestros corazones. Pero el amor no se queda ahí. Este amor que podríamos llamar un amor atrayente porque ahora me jala, me estira, se me empieza a hacer tarde el momento para unirme con esta persona. Es un amor atrayente. Todavía Dios nos quiere llevar a un paso mayor. Que ya este paso es tremendo. Cuando nosotros vamos viviendo esta experiencia de que Dios ha derramado ya esta calidad de amor en nuestros corazones, pues se nos hace tarde para ir a orar. Quisiéramos tener más tiempo para estar con el amado. El tiempo que estamos con Él se nos hace cortito. Si tú ya has tenido una experiencia de amor de este tipo, yo estoy seguro que estarás de acuerdo conmigo en que estando con la persona, el tiempo se te pasa sin sentir. Deseas estar más tiempo con la persona. Y si tú analizas, te darás cuenta que esto no es ya por el aspecto físico, sino por algo que no puedes entender, pero que te atrae, te engancha, disfrutas estando con la persona. Cuando la gente me pregunta sobre este tema de la oración, siempre le refiero que la oración está en relación al amor. Si no hay amor, la oración será realmente muy difícil de establecer en nuestro corazón, al menos la oración profunda, el diálogo que se disfruta. Porque cuando estamos con una persona a la que verdaderamente amamos, deseamos estar con ella todo el tiempo. Y se nos va volando, no nos damos ni cuenta. Y desearíamos, cuando ya se terminó el tiempo, que alguien hiciera algo para que se alargara más. Es un amor que me atrae, es un amor que
que subyuga mi corazón. Pienso en ella, pienso en él. Mi corazón está anhelando continuamente estar con él o estar con ella. Esto nos ocurre también en nuestra vida de oración. En nuestra vida de oración nos pasa cosas semejantes. Deseamos estar con el amado, deseamos estar con Jesús. Y no es que nos atraiga por su forma física, no es que nos atraiga por nada que esté en relación con nuestros sentidos, sino es algo misterioso que empieza a ocurrir en nuestros corazones. Pero Dios no se conforma con esto. El amor de Dios es tan grande, tan infinito como Él mismo, que en la medida en que se derrama en nuestro corazón, nosotros vamos teniendo una calidad de amor todavía mayor. Y entonces este amor va a empezar a tener las cualidades de Dios. Vamos a empezar a experimentar cómo Dios me ama a mí. Es un amor pleno, es un amor puro, es un amor trascendente. ¿Y cómo es que Dios nos ama? ¿Qué es lo que nos dice la Escritura sobre esto? Vamos entonces pues nuevamente a nuestra Biblia y en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, en el versículo 16, un texto que ya hemos visto anteriormente, vamos a encontrar lo siguiente. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo para que todo el que crea en Él tenga vida y no se pierda. Tanto amó Dios al mundo. ¿Y cómo nos manifestó este amor? ¿Cómo se manifiesta este amor? Se manifiesta entregando lo que más ama uno. Por eso a este amor le llamamos un amor que es oblativo. Dios nos ama a nosotros oblativamente. Dios está dispuesto a sacrificarlo todo, incluso hasta su propio Hijo, para manifestarnos el amor, para manifestarnos cuánto nos ama, cuánto nos ha amado Él. Hay otra cita en el Evangelio de San Juan. Si vas a tu Biblia en el capítulo 15, en el verso 12, nos dice Jesús: y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y esta es la característica fundamental de este amor. Como yo los he amado. ¿Y cómo nos amó Jesús? Pues Jesús nos amó entregándose, dando su vida. Dirá en este mismo capítulo 15, no hay amor más grande que dar la vida por sus hermanos, por aquellos a quienes uno ama. Y esta es la medida del amor pleno en el hombre. Cuando nosotros empezamos a experimentar completamente el amor de Dios que nos empuja a amar a los demás, así como Dios nos ama a nosotros mismos. Las manifestaciones ahora de este amor ya no son simplemente de llevarle un regalito, ya no son simplemente de tener un sentimiento hermoso para la persona, sino que ahora involucra toda mi vida, involucra toda mi persona, involucra todo lo que tengo y todo lo que soy. En el caso o el ejemplo que venimos poniendo de la relación entre un hombre y una mujer, cómo se van manifestando de manera diferente el amor, cómo va cambiando esta manifestación. Podríamos hablar del momento en que ellos ha llegado a tal grado el amor que se tienen, que están dispuestos a dejarlo todo. Dice la Escritura, y por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y ya no serán dos, sino una sola cosa. Dejará todo, incluyendo lo que más quiere uno, nuestros papás, y con ello todo lo demás. Lo único que quiero es estar unido a esta persona. Y si esto implica tener que deshacerme de mi casa, de mis amigos, de mis parientes, de mis propios padres, no me interesa. Sacrifico completamente todo para darme completamente a esta persona. Es un amor oblativo. Y este es el grado de amor que nosotros deberíamos de tener. Dios nos llama a expresar este amor que Dios nos ha dado de una forma oblativa.
cuando pensamos en los religiosos y en las religiosas, cuando pensamos en la gente que ha alcanzado una relación profunda con Dios, no podemos sino darnos cuenta que efectivamente ellos han dejado cosas valiosas para estar completamente con el amado, para vivir con Él en intimidad. Decía San Juan de la Cruz, tiene una frase muy hermosa en su libro de la subida al Monte Carmelo. Dice él: el que quiere llegar al todo tiene que caminar por las nadas, tiene que sacrificarlo todo, tiene que darlo completamente todo si quiere llegar a Dios, que es el todo perfecto. Es un amor sacrificado, es un amor oblativo como el de Cristo, en donde ya no se valora a uno a sí mismo, sino que ahora valora más a las otras personas. Ahora lo importante son las gentes que van compartiendo conmigo la vida. Y si vemos la vida de los santos, veremos que esto es exactamente lo que ellos viven. El amor de Dios en ellos ha alcanzado una plenitud tan alta que ahora ellos van desapareciendo y todo se encamina hacia los demás. Su gozo, su alegría, su paz es darse, es darle a los demás, independientemente si ellos se quedaran sin nada. Hay un libro muy hermoso que también te recomiendo, puedes leer, se llama Los relatos de un peregrino ruso, en donde vemos cómo este hombre, este peregrino, va descubriendo esta relación con Dios a través de la oración, que lo lleva a entregarse completamente a Dios, de una forma plena, sin restricciones. Lo que más amaba, lo que más quería, lo entrega, lo sacrifica para poder entrar en una comunión perfecta con Dios. Así es como Dios nos ama a nosotros. Dios nos ama entregándose, dándose. Dice el padre Karl Rahner que Dios se automanifiesta, se autocomunica dentro de nosotros y nos muestra su plenitud. El amor de Dios así es. Es un amor que lo pierde todo con tal de enriquecer a la otra persona. Decía San Agustín una frase hermosísima, al menos a mí me gusta mucho. Dice San Agustín: Dios se hizo como nosotros para que nosotros nos pudiéramos hacer como Él. Él se hizo pobre como nosotros para poder darnos su riqueza y enriquecer plenamente nuestra vida y nuestra relación con Él y con nuestros hermanos. Así es el amor de Dios, hermano. Así es como Dios se manifiesta a los hombres, entregándose, dándose. Y nosotros, en la medida en que vamos teniendo una relación más profunda con Él, es algo que es como una rueda que va cada vez tomando más velocidad por sí misma. No es algo que nosotros hacemos. Decíamos en nuestra reunión anterior, no hemos hecho nada para que Dios nos amara así. Simplemente Dios ha querido compartir con nosotros este amor. Y para que pudiéramos nosotros tener este amor, Jesús vino a entregarse completamente, a mostrarnos de qué tamaño, de qué magnitud, de qué profundidad era el amor de Dios. Tan grande así. Jesús nos amó tanto que se sacrificó dejando su casa, su reino, dejando lo que era. Imaginémonos Dios eterno, que no tiene que sufrir, que no tiene que llorar, que no tiene que comer, que no tiene que hacer nada porque es Dios y porque tiene miles y millones de ángeles que lo sirven, y decide hacerse como nosotros. Imaginémonos a Jesús pequeño, que tiene que depender de su madre para que le cambien sus pañales, para que le dé de comer, tener que depender de ella y de José para poder caminar, tener que depender de ellos para aprender a hablar. Imagínense, la palabra de Dios eterna ahora tiene que aprender a hablar como nosotros. Tanto así nos amó. San Pablo, seguramente meditando en este aspecto del amor de Dios, escribe precisamente a los filipenses de qué tamaño es este amor, viendo cómo Él se hace semejante a nosotros. Quiero que leas conmigo estos versículos.
capítulo 2, versículos del 5 al 8 en la carta a los Filipenses. Se le llama el himno cristológico también. Dice San Pablo: tengan en ustedes los mismos sentimientos que tuvo Jesucristo, quien siendo Dios por naturaleza, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, se encarnó y se manifestó como hombre y se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así es su amor. No se aferró, no se agarró a sus privilegios de ser Dios. Los despreció y se hizo semejante a nosotros. Si muchos matrimonios fracasan, es precisamente porque como no tienen mucha relación con Dios, este misterio del que hemos venido hablando no se desarrolla plenamente en sus corazones y entonces no llegan a este desprendimiento total de sus vidas para entregarse completamente a la otra persona. Y entonces obviamente pues quieren seguir teniendo sus mismos amigos, sus mismas amigas, sus mismas reuniones, las mismas cosas que hacían antes. Otros quieren estar continuamente pegados a la casa paterna. Otros quieren seguir haciendo las mismas actividades que hacían antes, sea de estudio, sea de trabajo. La vida en el matrimonio exige la oblación. Es un amor totalizante, es un amor esencialmente que se entrega, que renuncia completamente a todo lo demás para entregarse al ser amado. Así se entregó Jesús. Jesús se entregó a nosotros dándose. No se aferró a ser Dios, a mantener su estatus de Dios, sino que se hizo un niño pequeñito, necesitado de todo cuidado. Se hizo semejante a nosotros. Se humilló. Hoy veo en los matrimonios que dicen, es que yo no voy a permitir estas humillaciones. Pues quiere decir que el amor no ha crecido, se ha quedado estancado. Y esto es porque no hay una relación con la fuente del amor. La olla, sí, al principio la acercaron mucho al fuego y pasaron de este amor recíproco en donde nos damos todo esto y el otro, y pasaron al amor atrayente y se veían y se gustaban y querían estar todo el tiempo con la persona. Pero la falta del amor de Dios en sus corazones no les llevó al siguiente paso, a la siguiente manifestación natural del amor, que es entregarse al amor oblativo de Dios. Y entonces, obviamente, corren muchísimo riesgo de fracasar. Pero todavía el amor de Dios sigue avanzando en nuestros corazones. Si nosotros continuamos con una vida espiritual, si permitimos que Dios se siga manifestando con su amor en nuestros corazones, si nuestra oración se hace más profunda y más extendida, si nuestra relación con Él a través del sol, los sacramentos, la palabra de Dios y la oración se hace profundidad, se extiende, entonces vamos a poder conocer un amor maravilloso, que tristemente, como dirá Santa Teresa, muy pocos llegan a conocer. No solamente en la relación con los hermanos, sino y especialmente con Dios. Es un amor pleno, es un amor perfecto, es el amor como Dios se ama a sí mismo. Como la Santísima Trinidad se expresa en el amor entre ellos. El amor entre ellos es comunión, es comunidad, es expansión, es totalidad. Y Dios quiere, aunque quizás mucha gente no lo entienda, Dios quiere que lleguemos a esta profundidad del amor. Dios quiere que nosotros lleguemos a amarnos como ellos se aman entre sí. Que el amor que hay entre el Padre y el Hijo, entre el Padre y el Espíritu Santo, entre el Espíritu Santo y Jesús, esas expresiones inimaginables, plenas y perfectas, tú y yo las podamos tener.
Sin embargo, dice Santa Teresa, como mencionaba hace un momento, que son muy pocos los que llegan a esto. Y son pocos porque el paso anterior, esa expresión del amor de Dios oblativa, no presagia la llegada del nuevo. Y esto es porque no hay oración, porque no tenemos trato con Dios, porque nuestro trato con Dios es superficial. Y si tú no te acercas a la fuente, si tú no te acercas al fuego, ¿cómo te vas a calentar? ¿Cómo va a llenar Dios tu vaso de amor si estás lejos de la fuente? Si apenas si gotean unas cuantas gotas en él cuando te acercas esporádicamente a la oración, esporádicamente a comulgar, esporádicamente a leer la palabra de Dios. Imposible conocer esta magnitud y esta expresión que nosotros podemos llegar a tener de este amor que se ha derramado en nuestros corazones. Son tantísimos los que, habiendo sido bautizados, que han recibido el amor de Dios en su corazón a través del Espíritu, no llegan ni siquiera al primer grado de expresión del amor, ese amor recíproco, donde no te hago el daño, no te hago un bien, pero tampoco te hago daño, mantenemos la paz. Es porque no hay relación con Dios, porque la única fuente del amor la vamos a encontrar exclusivamente en Dios. Si una persona no tiene relación con Dios, obviamente no podrá amar. El culmen del amor lo encontramos precisamente en amarnos como Dios se ama a sí mismo. Quisiera que vieras conmigo un texto de Juan, capítulo 15, en el verso 9, en donde podemos darnos cuenta de cómo se realiza y qué produce en nosotros este amor. En el capítulo 15, en el verso 9 de San Juan, encontramos lo siguiente: así como el Padre me ama a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en este amor. Así como el Padre me ama, así quiero que ustedes se amen. Es un amor unitivo. Cuando esto llega a ocurrir en los matrimonios, es una maravilla. El esposo siente, piensa exactamente igual que la esposa. Realmente llega a esta plenitud de lo que Jesús dijo: no son dos sino uno, porque entonces verdaderamente tus alegrías son mis alegrías, tus fracasos los míos. Los corazones ya no están pegados, sino que ahora se han entrelazado completamente. Hay una historia que me gustaría contarte hoy, que me ocurrió hace mucho tiempo. Era yo todavía seminarista. Fui a recibir un curso a México, y uno de los temas tenía que ver precisamente con el amor y nuestra relación con Dios. Entre todo esto que se estuvo tratando en ese curso, hubo un momento en que se empezó a tratar entre todos nosotros una especie de dinámica. Se nos preguntó qué era el amor. Y entonces, bueno, pues se dieron diferentes opiniones, explicaciones, pero a mí me llamó poderosamente la atención la explicación o cómo lo ejemplificó una persona que era un rancherito. Se veía claramente por la forma de vestir, su tez muy morena, de esa gente del campo curtida, sus manos. Era un agricultor, un campesino prácticamente sin instrucción, pero que había ido caminando profundamente, él y su familia, en la vida de relación con Dios. El padre de su comunidad lo había hecho catequista y lo había venido instruyendo, y le había pedido que asistiera como parte de su formación a este curso que se daba en la Ciudad de México. En este discurso, cuando a él le toca participar, cuando están hablando del amor, él dice: bueno, pues el amor lo siento con mi esposa, y es algo que no podría explicar, porque si me preguntaran, decía, ¿qué es mi esposa? Pues yo les tendría que decir que es, decía con estas palabras rudas y muy a su estilo, dice, pues mi esposa es yo mismo, pero con otro cuero, decía él. Yo mismo. O sea, el amor los había integrado, identificado tan plena, tan perfectamente, que ya no había separación. Era él mismo.
Nada más que tenía, pues como decía él, otro cuero, otra piel, otro semblante, otra expresión, pero en realidad era el mismo. Así es Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Decimos un solo Dios en tres personas distintas. El matrimonio son un solo ser en dos personas distintas. Cada uno es una persona diferente. Como en la Trinidad, el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Padre, ni el Padre y el Hijo son el Espíritu Santo. Tres personas completamente distintas, con acciones en nuestra vida completamente distintas, con manifestaciones completamente distintas, pero con un solo pensamiento. Son un solo Dios, un solo ser. No son dos seres, tres seres, es un solo ser. En el matrimonio es lo mismo. Son dos seres, son dos personas diferentes, la una completamente de la otra. Pero en realidad es una sola persona, es un solo ser, es una sola cosa. Y esto solamente se alcanza a través del amor, de este misterio que Dios derrama en nuestros corazones. En el capítulo 17, un poquito más adelante, ahí en San Juan, que es donde Jesús muestra completamente su corazón a sus discípulos, escuchamos las siguientes expresiones. Capítulo 17 y primeramente el verso 11. Dice Jesús: ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Está hablando con el Padre, está en una oración profunda Jesús. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, de la misma forma que tú y yo somos uno. Le está diciendo: Padre, derrama tu amor sobre ellos, para que haya una unidad plena. Y esto que he venido expresando a través de la relación del hombre con la mujer, que les decía como un ejemplo plástico, pues amados hermanos, esto es lo que Dios quiere que vivamos también entre nosotros. Que empezando desde un amor así recíproco, vayamos ascendiendo en nuestra relación con el prójimo hasta llegar a la unidad plena y perfecta. Que lleguemos a amarnos así como Él se ama a sí mismo, a establecer en nosotros la misma relación de amor que tiene Él con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Una relación perfecta y plena de amor, un amor unitivo. Y este amor unitivo, este amor pleno, este amor perfecto, se va dando no solamente en la medida en que nosotros vamos teniendo una relación plena y perfecta con el Señor, sino en la medida en que nosotros también vamos abriendo nuestro corazón a Él y a los demás. Y entonces empieza a manifestarse el verdadero amor. Si recuerdas, en nuestra sesión anterior hablábamos de cómo hoy el mundo ha confundido este amor porque se manifiesta de formas equivocadas. Necesitamos cambiar esto y caminar hacia el amor verdadero. El amor verdadero tiene una serie de manifestaciones que me gustaría hoy comentar contigo. Jesús nos ha mostrado su amor, lo he dicho ya muchas veces en esta reunión. Jesús nos ama, nos ha amado, mantiene este amor con nosotros. Sin embargo, para que pudiéramos entender que este amor no se puede quedar solamente en nuestro corazón, sino que tiene que salir de nosotros, tiene que manifestarse a nuestros hermanos, porque si no, entonces es un amor falso. En otro tiempo, algunas órdenes falsas religiosas se encerraron en sí mismas, buscando encontrar la plenitud y la perfección del amor en sí mismos, y se dedicaban grandes horas a la oración. Pero su relación entre los monjes era terrible. Su relación entre ellos era desastrosa, que terminó, obviamente, acabando con las fundaciones. Porque un amor, obviamente, no puede ser egoísta. Dice San Pablo en este hermoso capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, dice que el amor no es egoísta. Egoísmo y amor
Egoísmo y amor son dos cosas completamente distintas y son antagónicas en sí mismas. Es decir, se enfrentan la una con la otra. Una persona que ama no es una persona egoísta. Y cuando nosotros simplemente queremos amar y amar y amar y amar y que Dios vaya creciendo solamente en nosotros, pero esto no se manifiesta, pues entonces lo más seguro es que esta relación que estamos teniendo no es con Dios, sino con el demonio. Acuérdense lo que dice San Pablo: se viste de ángel de luz. Cuando alguien llega para dirección espiritual, uno de los elementos fundamentales en el discernimiento para ver si esta persona está verdaderamente teniendo una relación fuerte con Dios es cómo se manifiesta su amor hacia los demás. Si no hay una manifestación adecuada, pues entonces simplemente el amor es falso. Esta relación que está teniendo no es con Dios, sino muy probablemente con el príncipe de la oscuridad, el príncipe de las tinieblas. Y bueno, pues ya hemos dicho cómo nos mostró su amor, pero el peligro entonces es decir, te amo, pero como les digo siempre, pero no se nota. Te amo mucho, mi vida. Pues sí, pero no se nota. Te amo mucho, Dios, no sabes cuánto te amo, pero no se nota. Tu amor se queda incrustado en tu corazón y ese es un amor falso. En aquel tiempo, Jesús, viendo que esto tenía que conocerlo la gente, se encontró en una ocasión con unos fariseos. Un fariseo que se le acerca y comenta con él, pues, ¿qué tiene que hacer para salvarse? Quisiera que lo leyéramos juntos. Vamos a Lucas en el capítulo 10, versículo 25 al 30. El texto nos dice lo siguiente: en esto se presentó un experto en la ley. Para poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús contestó: bien contestado, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Si te fijas, la primera parte no tenía gran dificultad para él. Amar a Dios. Ay, cómo amo a Dios, lo amo tanto. Lo amo con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. El problema es que no se notaba. El problema es que no quería que se le notara. Ama a tu prójimo. Dices que amas a Dios, bueno, ama también a tu prójimo. Son los dos elementos que conforman el amor. Es un amor que se recibe, pero es un amor que se expresa, es un amor que se da. Y entonces Jesús le responde a esta pregunta donde él quiere zafarse. No sé quién es mi prójimo. Y entonces Jesús le dice lo siguiente: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó en su propia cabalgadura y lo llevó al alojamiento y ahí lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento y le dijo: cuídamelo, y lo que gaste de más te lo pagaré cuando yo regrese. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley.
Anda pues tú y haz lo mismo, le dijo Jesús. No me puedes venir a decir, diría Jesús, que tú amas a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón, y que no sabes quién es tu prójimo. El prójimo es todo aquel que convive contigo, particularmente el que sufre, el que tiene necesidad. Ese es mi prójimo. Ese es al que yo tengo que manifestarle de una manera particular el amor que yo he recibido, para que sea verdaderamente como el amor de Dios. Un amor que se da, un amor que se comparte, un amor que se expande. Y entonces podemos darnos cuenta que el amor verdadero tiene estas características que nos menciona Jesús en esta parábola. Podemos ver que el amor verdadero, el amor que hemos recibido de Dios, si es que lo hemos recibido así como lo hemos venido diciendo en plenitud, tiene básicamente 4 características. Y esto es importante porque nos ayuda a hacer una pequeña reflexión en nosotros mismos para darnos cuenta si este amor es verdaderamente de Dios o si nos venimos engañando. Si no se manifiestan estas características en nuestra vida, pues hermano, la verdad, este amor probablemente simplemente sea todavía un amor recíproco, que en la mayoría de los casos proviene simplemente de nuestro bautismo, de esta inhabitación del Espíritu, pero que no se ha desarrollado. El amor no se nota. Yo no puedo decir que amo a una persona, yo no le puedo decir a Dios que lo amo, yo no le puedo decir a la esposa que lo amo, yo no le puedo decir a alguien que convive conmigo que yo lo amo si no se nota. ¿Y cómo se va a notar que yo amo a Dios? Muy práctico, dice Jesús. Pon atención en los necesitados. Pon atención en aquel que necesita de tu amor. Compadécete de él. Dios se compadeció de nuestra indigencia, dice San Agustín, de nuestra miseria, y viéndonos pobres, vino a nosotros para levantarnos y hacernos ricos en él. Esto es lo que tú y yo tenemos que hacer. Le dice Jesús al fariseo: haz tú también lo mismo. Haz tú también lo mismo. Y estas 4 características nos pueden dar una hermosa pista para ver si verdaderamente estamos o no amando como Dios ama, si realmente estamos amando con esta plenitud y esta expansión que debe de tener el amor de Dios en nuestros corazones. Veamos que la primera parte es el encuentro. El hombre se encuentra con esta persona, mientras que otros le sacan la vuelta. El verdadero amor busca a la persona. Cuando la ve, va hacia ella. Hay un video muy terrible en el internet en donde unas cámaras grabaron el asesinato de una persona en la calle. Una persona la robaron y el ladrón apuñala a esta persona, pero la persona cae boca abajo y no se ve la sangre. Simplemente la cámara toma a la persona tirada en plena calle y se ve que la gente pasa a su lado, por los 2 lados, le sacan la vuelta a la persona. Y finalmente pasó cerca de 1 hora hasta que una persona se compadece de ella, se acerca para ver qué le pasa, y cuando la voltea, pues se da cuenta que tiene una herida en el vientre. Desafortunadamente, la persona estaba viva en ese momento todavía. Llaman a la ambulancia, pero ya era demasiado tarde. La persona murió en el camino. Esa persona, si hubiera sido atendida por una persona inmediatamente después de la agresión, esa persona se hubiera salvado. Hubiera llamado rápidamente a la ambulancia y esta persona se habría salvado. Pero nadie fue hacia ella. Y a veces nos pasa con los hijos, nos pasa con los padres, nos pasa con gente con la que convivimos continuamente, pero estamos tan ocupados como los levitas, ¿verdad? O el doctor de la ley, estamos tan ocupados en nuestra propia vida que no tenemos tiempo para el hijo, para el padre, para el hermano, para el amigo que está pasando por una situación difícil. Ahí no hay amor de Dios. Podrá ser la persona más, como decimos, más beata, va a misa todos los días y se confiesa y comulga, pero realmente se engaña. El demonio lo tiene bien engañado,
porque no hay manifestación de amor hacia las personas de su propia casa, hacia las personas cercanas a él. Una segunda característica no es no solamente ese encuentro, sino que hay una preocupación. La persona se acerca, se preocupa por ella y empieza a curarla. Nosotros también, quizás no tendremos todos los recursos, hombre, pero un buen consejo, pues seguramente que Dios nos lo puede en ese momento inspirar. Le damos tiempo a la persona. Hoy vivimos tan ocupados en nuestras propias vidas que, hermanos, ya no tenemos tiempo para esto. Ya no tenemos tiempo para el hermano, para el padre, para el hijo. Ni siquiera sabemos cuáles son sus problemas. Y cuando ellos vienen y nos dicen, papá, es que necesito hablar contigo. Mamá, necesito que me escuches. Un amigo, un hermano, necesito platicar contigo. No puedo ahorita, mira, ¿qué te parece si nos vemos dentro de un mes, un año o nunca? Y si acaso le damos oportunidad de que se exprese, bueno, bueno, otro día platicamos de eso. Mira, la verdad no es tan importante, la verdad no es tan grave. No le damos importancia a sus problemas. Ese amor no viene de Dios. Ese amor no es el amor que Dios quiere para todos nosotros. Necesitamos que nuestro amor verdaderamente se preocupe. A ver, ¿cuál es tu problema? Y en esto involucrarnos en ello. No se trata quizás de salir cargando con el problema, pero en ese momento al menos interésate, ponle atención, trata de ver cómo le pudieras ayudar. Porque la siguiente es fundamental. Este hombre trepa a esta persona en su cabalgadura y lo lleva hasta un mesón, hasta una hostería. Ahí se ocupa de él, ahí lo pone en un cuarto. O sea, ahora invierte sus recursos. Ya no nomás es ahí estar con él y ver qué le pasa y sacar lo poco o mucho que pudiera traer ahí en sus alforjas. No, ahora va a gastar su dinero. Va a pagar un cuarto para que él pueda estar ahí. Y seguramente no lo narra completamente el ejemplo, porque es una parábola concreta. Pero podemos pensar que, no sé, llamó al médico, fue a comprar a la farmacia algunas otras cosas que le pudieran servir para atender al enfermo. O sea, nosotros también, si verdaderamente este amor de Dios ha hecho nido en nuestros corazones, si nosotros decimos amar a Dios, si nosotros decimos tener este amor en nuestra vida, tiene que manifestarse y tiene que procurar la ayuda concreta. No se trata nada más, como dice el apóstol Santiago, ver a una persona que tiene frío en la calle y decirle, ay hermano, que Dios te bendiga, ojalá y pases una noche cálida, y tú no le das un cobertor para que se tape. El amor tiene que ser un amor concreto, tiene que ser un amor que se manifiesta con ayuda concreta. Y el último punto es la solidaridad. El verdadero amor es un amor solidario. Es un amor en donde él no solamente ya lo cuidó, gastó dinero en él, sino que ahora le dice al de la hostería, le dice al del mesón, voy a dejártelo encargado. Aquí te doy este dinero, cuídalo. Y si te falta, fíjate, y si te falta, cuando regrese te pago lo que hayas gastado de más. Se solidariza con él. Este es el verdadero amor. Es un amor solidario, que no solamente brinda una ayuda concreta, sino que está al pendiente de la persona. ¿En qué terminará esto que me dijo mi hijo? ¿En qué terminará esto que me comentó mi padre? ¿Cuándo le vuelvo a llamar por teléfono? Papá, ¿estás bien? ¿Qué pasó con esto que me dijiste? ¿Necesitas algo más? ¿Puedo hacer algo por ti? Estar al pendiente de la persona hasta que se resuelva completamente su necesidad. No simplemente dejar las cosas a medias. Jesús nos lo mostró. Jesús no simplemente vino a predicar y a hablarnos del amor. Él nos lo mostró. Él sigue mostrándolo. Porque a pesar de que su misión ya en esta tierra ha terminado,
en el momento de su muerte y resurrección, Él continúa ahora desde el cielo brindándonos esta ayuda. Él sigue siendo solidario con nosotros. En el Evangelio de Mateo, el último versículo del Evangelio de Mateo, las últimas palabras de Jesús son las siguientes: yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Así concluye su mensaje Jesús para nosotros en el Evangelio de Mateo. Yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Él está con nosotros, Él nos ayuda, Él nos sostiene, Él sigue intercediendo delante del Padre, dice San Pablo. Él sigue siendo solidario. No simplemente siente que su misión ha terminado, sino que ahora la continúa desarrollando a través de muchos otros medios, particularmente de su iglesia. Si nosotros verdaderamente queremos tener este amor y que se desarrolle plenamente, este amor tiene que estar fincado en Dios, y una vez que esté fincado plenamente en Dios, tiene que tener manifestaciones concretas en nuestra vida. De otra forma, no podríamos hablar de un amor perfecto como el que Dios tiene para nosotros. Te invito pues, mi amado hermano, amada hermana, los invito a que busquen descubrir en ustedes esta forma de alimentar el amor de Dios en sus corazones. Que le permitan al Espíritu Santo desarrollarse plenamente en ustedes a través de una vida de oración profunda, de un trato frecuente con los sacramentos, de un tiempo particular para leer y meditar la palabra de Dios. Yo les aseguro que si ustedes tienen una vida espiritual fuerte, una vida espiritual seria, el amor de Dios se irá manifestando hasta que lleguen ustedes a amarse en su familia y en su comunidad, así como Dios se ama a sí mismo, llegando a la unidad plena en la familia, a la unidad plena en la comunidad. Y este amor pleno y este amor de Dios tendrá unas manifestaciones maravillosas en la vida de la comunidad. Habrá verdaderamente una solidaridad entre todos, y esto plenificará nuestra vida y ayudará a los demás a conocer de una forma diferente a Dios, un Dios que no solamente está en el cielo, un Dios que no solamente nos dice que nos ama, sino un Dios que nos dice: yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Busca profundizar en tu relación con Dios a través del sol, y este amor de Dios se desarrollará plenamente en tu vida. Que el Señor te bendiga y que la Santísima Virgen María te cuide y te acompañe. Gracias por continuar con nosotros. La próxima sesión cerraremos este maravilloso tema del amor, profundizando en una de sus manifestaciones, la corrección fraterna. Te esperamos.